La mesa de análisis, el Malaura Amada, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Adracir Espinosa, buenos días. Buenos días, Luis. Y Oscar Cerrato, buenos días. Muy buenos días. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué traen o qué? Vámonos. Pues el tema para mí muy importante es la huelga en la Universidad de Sonora, Luis Alberto. Como maestra de la universidad, como egresada de la universidad, me interesa mucho que se arregle este problema. Creo que los alumnos quieren clase, ya lo han manifestado de diferentes formas, inclusive con este amparo que el Consejo Estudiantil puso ante las autoridades. El mismo rector dio su punto de vista y escuché ahorita lo que te dijo también el líder del sindicato. Y creo yo que no tiene razón de ser. No sé qué opina aquí mi compañero abogado. Pues bueno, yo creo que, como bien dices, el tema de la Unison nos duele a todos, ¿no? Nos pega a todos. Yo también soy egresado de la Unison y curiosamente pues es algo que ya está, digo, es algo recurrente año con año, desafortunadamente, pero tienes razón, la realidad es que el amparo, digo, desafortunadamente, pues no, digo, no lo conozco en sí, en su estructura, pero parece ser que no fue un buen planteamiento porque hay que decirlo, en Michoacán, en Morelia procedió un amparo asesorado los estudiantes de Michoacán para, digo, por parte de Miguel Carbonell, donde hicieron un planteamiento donde hace un ejercicio, ponen al juez a que haga un ejercicio de ponderación de derechos. Y curiosamente el juez le concede, en esa ponderación, le concede el derecho a la educación por encima de ese derecho del trabajador, que están los dos obviamente tutelados por la Constitución. No sé realmente cuál fue el planteamiento que hicieron aquí. Digo, de inicio a mí me parece curioso el hecho de que hayan presentado 100 amparos o no sé, o 40 y tantos. O sea, fue una cantidad impresionante, pudiéndose haber ido a una firma como lo hicimos con el amparo que presentamos nosotros a través del interés colectivo o a través del interés legítimo. Parece ser que no acreditaron precisamente el interés, o sea, dijeron, el juez federal les dijo, o los dos jueces federales que ya les resolvieron, le dijeron que no había, o sea, que no había un interés, no tienen por qué comparecer a juicio porque las partes en esa situación son la universidad y los trabajadores. Entonces, parece ser que hay una situación ahí de un mal planteamiento, porque en la realidad, pues ya hay un precedente que sí se tuteló el derecho de la educación sobre el derecho de huelga. Y ojo, no necesariamente les dijeron que no a la huelga, o sea, allá en Michoacán, la indicación la resolución que tuvo el juez de distrito allá fue que les ordenó a la universidad que abrieran otros espacios, no las instalaciones de la universidad, otros espacios, y que los maestros, porque también era una situación como la de aquí, eran los empleados de la universidad, no eran los académicos, entonces los académicos se fueron a otra área, a otro lugar, y ahí era donde impartían las clases a los estudiantes, o sea, tutelando el derecho a la educación. Entonces yo creo que es interesante ese precedente, ¿no? Oscar. Sí, bueno, yo creo que el tema de la universidad, desgraciadamente, se está volviendo uno de los ritos de primavera, donde todos los años, bueno, en los últimos años ha habido conflicto laboral, y aquí quien pierde, pues es primero el estudiante. El estudiante tiene una urgencia en muchos casos de salir. Hay estudiantes de fuera que están haciendo un gran sacrificio por venir a Hermosillo a estudiar. Hay otros campus también que están siendo afectados. Y todo parece ser que la ausencia de diálogo, la capacidad de llegar a acuerdos se está desbordando. Hay que mencionar que el manejo de conflictos colectivos en estos últimos años ha sido bastante bueno. O sea, no ha habido grandes huelgas. El secretario del Trabajo, Gildardo Monge, está haciendo un buen trabajo en la parte colectivo. Criticamos un poco la justicia laboral en lo individual. Pero el tema de la Universidad de Sonora, pues en realidad los que somos ajenos al campus y al conflicto, pues lo que vemos es un diálogo de sordos. No hay capacidad de diálogo, y más allá de decir quién tiene la razón, yo creo que ninguno de los dos tiene la razón, porque cuando se llega a estas situaciones, lo que quiere decir es que hay cerrazón en la comunicación, y más allá de tener una instancia de decir vamos solucionando, los dos quieren tener la razón y terminan en huelga. El otro punto que es importante es el tema de recursos. Y el tema de recursos, si ustedes recuerdan, desde noviembre, diciembre, la Universidad de Sonora venía presentando su situación económica
en enero todavía hubo reclamos airados a quienes les asignaron presupuesto, y el tema de recursos de la Universidad de Sonora es importante. Tenemos que tener un diálogo como sociedad y, tristemente, porque no creo que lo hagan nuestros diputados, deberían explicar por qué le asignaron esos recursos, porque los recursos que le asignaron en el presupuesto de egresos este año a la Universidad de Sonora es a todas luces insuficiente, y no hicieron el esfuerzo por conseguir lo que habían prometido, porque ojo, sí lo habían prometido. Y volvemos tristemente también a decir, el Congreso se aumentó su presupuesto a 800 millones de pesos, y el Congreso pretende gastar casi lo mismo que la Universidad de Sonora. El presupuesto de la Universidad de Sonora son 815 millones de pesos aproximadamente, y del Congreso son 800. 33 diputados se van a llevar casi el mismo presupuesto que la totalidad de la comunidad universitaria, nada más para darse una idea del impacto que tiene la Universidad de Sonora comparado contra el del Congreso. Entonces, yo creo que el tema de asignación de recursos hay que voltearlo a ver. Muy bien. A ver, vámonos ya con Unison. Les quiero preguntar, común, a un año de la polémica, el reportaje que estamos promoviendo, la transparencia parcial, la división de malnacidos, una rendición de cuentas pues que no llega. Me gustaría que si me pudieran hacer alguna aportación al respecto. Me ha generado, por supuesto, pros a favor y en contra. ¿Cómo ven esta situación, el Laura? Respecto al común, Sí, a un año de la polémica. ¿Qué valoras tú? Se han juntado alrededor de 456 millones de pesos. No sabemos todavía la totalidad porque no los transparenta Hacienda, como los tenía en un principio en la página de internet. Malnacidos, no sabemos el destino de él. Lo único que sí sabemos fue lo que sucedió al interior. ¿Cuál sería tu valoración a un año de la polémica? bueno, en primer lugar, independientemente que tenga un tinte partidista el grupo de los malnacidos, creo que ellos lograron, fue algo sin precedente. Sí. Inclusive Eso no se quiero repite. comentarte que estuvieron en mi clase, Rebeca Villanueva y Luis Miguel Vargas. No los conocía, no había escuchado yo su versión de los hechos más que lo que supe a través de los medios, y creo que fue un logro muy grande lo que ellos hicieron. Creo que a la vuelta de un año, como dices tú, pues hay que ver la transparencia de los recursos, estoy de acuerdo, hay que cuestionar eso. Creo que el movimiento tuvo un final feliz para la gente que realmente buscaba eso, independientemente de lo otro que te digo que tiene tinte partidista. Y yo creo que si los recursos dijeron que iban a estar transparentados, pues hay que exigirlo a las autoridades. Sí, no, mire, yo creo que primer detalle, ¿no? Ya el ejercicio de transparencia que tendría que estar haciendo el Estado y de rendición de cuentas tiene que ser muy importante porque fue un tema muy polémico. Entonces estamos hablando de que el mismo gobierno tendría que tener cumplir con su obligación de transparentar esos recursos. Supuesto. Por el otro lado, sí hay que decirlo también, el movimiento de los malnacidos fue un movimiento tan importante que inclusive es referente en foros nacionales. En el caso de Monterrey, un foro de una comunidad pues bueno, de intelectuales, académicos, activistas, muy interesante, que hablaban del empoderamiento ciudadano, una protesta social, y tomaron como ejemplo el caso de los malnacidos en Sonora. Fue un caso señalado por los empresarios, y bueno, fue un caso referente. Sin embargo, como todo movimiento social tendría que haber un seguimiento. Desafortunadamente, los malnacidos hasta la fecha, pues creo que se constituyeron una asociación, Sonora Transparente, y de ahí pues ya no hemos visto más noticias, ¿no? Creo que es importante que ese grupo se reactive, digo, quienes sean las cabezas, quienes estén ahorita a la fecha encabezando, porque hay mucha gente que todavía está incluso te metes a las redes sociales y ves que mucha gente sigue con ese apellido, se pone, o sea, su nombre y malnacido, no se siguen con esa camiseta. Yo creo que sería interesante que ese grupo siga aportando en el aspecto social. Desafortunadamente, como bien lo dices, o sea, hubo una ruptura, una fragmentación de sus cabezas, y pues está ahorita el resultado, ¿no? Pero creo que el común tiene que ser ya una demanda ciudadana, o sea, de todos nosotros, de estar exigiendo que se transparenten esos recursos. ¿Por qué? Porque es una cantidad importante de recursos, fue un agravio que muchos lo sentimos,
y que creo que pues tendría que estar dando un resultado. No hay que ver también lo que seguramente puede retomar un poco más Oscar, porque lo conoce muy bien, el tema de las cuentas públicas de los ayuntamientos. Si estamos dando ese dinero en el supuesto a los ayuntamientos, pues ¿dónde va a quedar? Pues no, yo creo que hay mucha falta de transparencia en los ayuntamientos también, y pues en este caso pues se combina con la falta de transparencia del Estado, y pues obviamente ese dinero quién sabe ¿Y dónde dónde quedó. quedó? Porque ya este año se supone ya no lo Así es. cobraron, Sí, ¿no? Así exacto, o es. sea, falta ¿Dónde esa está? transparencia. Hacienda, pero es la política de opacidad, Hacienda parcial, en verdad. El secretario de Hacienda nos ha quedado de ver muchas cosas, explicación de manejo de recursos del ISTESON, es decir, los problemas financieros del Estado van y recaen a Hacienda. Así es. Y no hay una explicación, ni hay la voluntad de hacerlo. Acusaciones, lo que sacó Dossier muy fuerte, nada del secretario de Hacienda. Y yo a Malnacidos, yo lo diría que, a ver, un grupo que, por supuesto, al principio fue lo extraordinario, su capacidad de convocatoria, el movimiento, todo lo vimos. Hicieron salir a la clase media, alta, que sí le afectaba. Nadie me contó, los cubrimos como periodistas esas manifestaciones. El error fue cuando interviene Abel Murrieta y le da la asesoría con la batalla contra el Poder Judicial y se dejaron llevar y que les hablara al oído Abel Murrieta, a uno de los líderes. Ese fue el gran error. Sin embargo, hay esperanza, sí, hay buenos liderazgos. Luis Miguel Vargas, está Ceci Durán, hay mucha gente que pueden todavía relanzar el movimiento, pero con una causa ciudadana, ojo, porque sí hubo influencia del PRI. Oscar Cerrato, luego contigo. Sí, Adelante. sí, bueno, primero yo celebro siempre la participación Obvio, ciudadana mucho. activa que venga a demandar sus derechos y los agravios que ellos, cualquiera puede creer que un político le hace. Lo hicieron de forma pacífica, lo hicieron de forma ordenada y en un inicio, y todavía los veo como un gran valor, lo que necesitamos es construir más sociedad. La sociedad somos más que los políticos y quienes deberíamos de coayudar en poner la agenda en la sociedad. La parte de lo que salió posterior, pues siempre va a haber tentaciones de los políticos de buscar influir y tratar de, a través de estos movimientos ciudadanos, poner su agenda. ¿No se hubieran dejado influir? Pues eso ya son decisiones personales, pero la lucha yo creo que vale la pena y todo aquello que implique construir ciudadanía es fabuloso. El segundo punto, el tema del común. El tema del común tenemos de que hay dinero. Se hizo un comité técnico donde primero dijeron que iban a etiquetar específicamente para obras de infraestructura y después salieron con que dentro de las obras de infraestructura iban a permitir uso para gasto corriente. En realidad fue lo último que supimos, no está la obra de infraestructura realizada y hay que mencionar la Secretaría de Hacienda sistemáticamente se niega a cumplir su palabra en cuanto a información. Nosotros el año pasado, digo nosotros los empresarios que también de una forma distinta pero bien organizada salimos a reclamar, hicimos un manifiesto que le llamamos Declaración Hermosillo, donde pedíamos, entre otras cosas, transparencia, la Contraloría Ciudadana y todo lo demás, que por cierto seguimos sin tenerlo. El secretario de Hacienda nos ofreció que nos iba a decir a cuánto ascendía la deuda comercial del gobierno del estado de Sonora. Se le mandaron 6 cartas, todas las ignoró. O sea, nunca nos pudieron decir a cuánto ascendía la deuda del gobierno del estado de Sonora. Entonces, y fue una promesa del gobernador y nos los prometió varias veces. Inclusive decían que parte del problema financiero del gobierno de Sonora era deuda con proveedores. Algunos secretarios valientemente salieron a decir eso y le decía, bueno, pues eso, si dices que es parte del problema, dime a cuánto asciende. Nunca nos han podido decir. Lo más que tenemos es un informe de Standard & Poor's del verano pasado donde dicen que la deuda comercial aproximadamente anda alrededor de 5,000 millones de pesos. Entonces, no sabemos exactamente la posición financiera del gobierno del estado de Sonora. Y ni la sabremos. No hay una voluntad de hacerlo. Sí, la vamos a saber. Sí, cuando ya terminen. Pero termine de parte de Hacienda no hay una voluntad la de ser transparente. La rendición de cuentas final llegará. Sí. O quiere déjame contestar a Rebeca Villanueva que me está tuiteando aquí que, bueno, ya están por supuesto, sus comunicadores ad hoc retuiteándola. Como dice una cosa, dice una otra. A mí no la voy a contestar en Twitter, no voy a entrar en polémica. Qué mal que Rebeca no haya una autocrítica
a ella su papel, y lo voy a decir directamente. Ella se dejó influir por Abel Murrieta, el movimiento, y fue causa de los conflictos en Malnacidos. Yo dije exactamente, reitero, alguna vez que Luis Miguel Vargas era un priista que le hacía mal al Malnacidos por su influencia del PRI. Sin embargo,